Hermanos, amigos, bendiciones. Estamos con la continuación del tema anterior, que era el despertar de los muertos 1. Así que hoy es el despertar de los muertos 2. Así que bienvenidos. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte, el despertar de los muertos, parte 2. Entonces, veníamos hablando la vez pasada de las resurrecciones y quedamos en la primera resurrección. Van a haber varias resurrecciones. Entonces, estas resurrecciones, como les estaba diciendo, tiene tres características muy importantes. La primera, que las personas que resucitan no van a volver a morir. La segunda es que es una resurrección colectiva, es decir, mucha gente va a resucitar al mismo tiempo. Y la tercera característica es que va a ser global, es decir, va a haber en todo el globo terráqueo, no habrá parte de que las personas no participen de estas resurrecciones. Entonces, la primera resurrección que le estaba hablando, que era con el rapto de la iglesia, es de la iglesia del Señor. Entonces, 1 Corintios 15, 21 y 22 dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, está refiriendo obviamente a Adán. Recuerdan que ya hemos hablado de eso, de que el Señor dijo que si ellos pecaban iban a morir. Pues la muerte entró por medio de Adán. Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque es que Jesucristo es lo contrario, ¿no? Es la antítesis de Adán. Adán trajo la muerte, Jesús trajo la vida, ¿verdad? Trajo la resurrección de los muertos. Y el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces es la parte diferente de Cristo, obviamente con Adán. Entonces, aquí Corinto nos está diciendo que la resurrección de los muertos es una realidad porque Jesucristo lo trae. Jesús mismo vaticinó este evento. En Lucas 14, del versículo 12 al versículo 4, no está hablando obviamente de la resurrección, pero desemboca en la resurrección. Está hablando que cuando uno haga las cosas, la idea es que la gente no lo puede recompensar a uno. A mí me impacta esta parte porque realmente uno casi no hace eso, o uno no hace eso. Dice en Lucas 14, del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado. Parece que Jesús estaba en una cena, estaba por allá en una comida. Dice, cuando hagas comida o cena, y él aprovechó pues la situación para esto, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y mira lo que dice acá, y seas recompensado. Jesucristo aprovechó que él estaba allí en esta cena y le dijo, mira, la próxima vez invita a los que no tienen con qué pagarte, a esas personas a las que nosotros tenemos que darle, los que no nos pueden, digamos, devolver el favor, los que no nos pueden recompensar. Mas cuando haga banquete, dice el versículo 13, llama a los pobres, mire la lista que él da, a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, es decir, a los relegados de la sociedad. Dios nombra esto porque eran las personas que la sociedad del momento los tenía como aparte. Hoy podemos hablar pues de estratos, no sé, de muchas cosas. Pero mire el Señor que dice que cuando hagamos un banquete, obviamente hoy hacemos una cena, hacemos la celebración de un cumpleaños, 15 años, de un matrimonio. El Señor dice que invitemos a esta clase de personas. ¿Lo hacemos? Yo creo que no. Eso dice el Señor, dice, y serás bienaventurado, dice, porque ellos no te pueden recompensar, y esa es la clave. Lo que pasa es que a uno se le olvidan estas cosas. En la enseñanza como tal, es que nosotros tenemos que hacer cosas hacia las personas que no nos pueden recompensar. ¿Por qué? Dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces aquí el Señor menciona la resurrección o la primera resurrección de lo que nosotros estamos hablando. Que cuando seamos resucitados vamos a ir a un lugar para ser recompensados, que más adelante vamos a hablar de los 4 eventos que la iglesia va a participar en el Señor estando en el reino de los cielos después de la resurrección, después del rapto de la iglesia.
dice que allí será recompensado. Porque cuando nosotros no nos pueden recompensar, no nos pueden agradecer, como que nosotros nos pueden devolver el favor mejor, porque entonces el Señor nos va a recompensar. Y Dios habla, o Jesucristo nombra el evento que llama la resurrección de los justos. En Juan 5:25, el versículo 28 y el versículo 29, el Señor nuevamente habla de la resurrección, pero de aquí una manera más directa. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, y me fascina esa parte, oirán la voz del Hijo de Dios. Quiero detenerme un poco donde dice: de cierto os digo. Cuando el Señor nombra de cierto digo, es que eso no tiene pero. O sea, eso se va a cumplir. Eso no se va a escapar. Si ya lo que Jesús dice es cierto, mucho más cuando lo reitera 2 veces. De cierto os digo, dijo el Señor, viene la hora, llega el momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. A mí me impacta eso. Saber que aquellas personas que están enterradas en una tumba, que han sido cremadas, que han sido devorados por leones, que han sido descuartizados, quizás los arrojaron a un río y los peces se los comieron. No importa cómo esté, porque el Señor no dice cómo es la situación o en qué estado está. Lo que sí sé es lo que dice ahí, que ellos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Está diciendo que estos muertos van a volver a vivir. Dice el versículo 28, la segunda parte: porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando dice sepulcro no se refiere solamente a los que están en tumba, sino a todos los muertos, porque el Señor no se va a poner a especificar. Él tenía que hablar como se hacía en ese tiempo, que era el sepulcro. Y los que hicieron lo bueno, escuche esto, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¡Wow! O sea que aquí el Señor nos habla que no solamente van a resucitar los que aman a Dios, los que temen al Señor, sino que también van a resucitar todos aquellos malos, aquellos que odian a Dios, que odian su palabra, aquellos que hacen maldad, aquellos que se deleitan en lo malo, los violentos, violadores, los asesinos y todo aquello. Miren lo que dice ahí, que también van a resucitar, sino que es una segunda resurrección, porque cuando nosotros miramos bien el 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, una resurrección a algo bueno. Pero dice aquí: más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que ellos van a resucitar para ser condenados, para ser justiciados, llevados ante un juez, que en este caso es Dios. Pero como yo no voy a hablar todavía de esta resurrección, sigamos con la primera. Entonces, 1 Corintios 15 dice, versículo 51: he aquí os digo un misterio. Me fascina. Un misterio. Algo insospechable, ¿verdad? Va a develar algo que ha estado oculto. No todos dormiremos. Él pensaba que no iba a morir, no iba a dormir, como se dice entre el cristianismo, pero todos seremos transformados. Está hablando del rapto de la iglesia. Él está diciendo: ¿sabe qué? No todos vamos a alcanzar a morir. Eso lo dijo hace 2000 años. Mire la fe de este hombre, una fe hermosa, una fe inquebrantable. Dios: no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Está hablando del rapto de la iglesia. Sigue hablando del rapto. No va a hablar del rapto, porque está hablando de la resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice. Pero en la parte final es que va a suceder el rapto. Pero en la primera parte dice: y los muertos serán resucitados. O sea, está confirmando que tanto el rapto de la iglesia como la primera resurrección sucederán al mismo tiempo. Bueno, casi al mismo tiempo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y acto seguido los vivos serán transformados, serán raptados.
Lo que me gusta es que dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué significa eso? Que van a tener un cuerpo diferente. Nosotros seremos transformados, dice. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, esta materia de lo que hemos sido hechos, se vista en corrupción. Es decir, vamos a tener un cuerpo diferente, el mismo cuerpo, pero diferente, como cuerpo de ángeles. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso sucederá para ambos eventos, tanto para los que son raptados como la gente que va a ser resucitada momenticos antes. Y dice acá, y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción, porque claro, ¿cómo estarán los cuerpos? Imagínense, si ya a los 4 días ya entra el cuerpo en un estado de descomposición, pero se levantará como nuevo. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en mortalidad, es decir, que nunca más vamos a volver a morir, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbí la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte, nosotros también vencemos la muerte. Dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces todos vamos a ser raptados o todos vamos a ser resucitados. Obviamente, los que aman a Dios, los que siguen al Señor, los que le sirven, los que andan con temor y temor delante de Él. Temblor y temor. ¿Por qué la palabra de Dios habla de este evento de la resurrección? Primero, para mostrarnos que la muerte está vencida. Para mostrarnos que Él venció la muerte y que nosotros también la vamos a vencer. Segundo, para decirnos que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Tercero, para mostrar que lo que Jesús dice es verdad. Si Él dijo que íbamos a resucitar, vamos a resucitar. La palabra del Señor se cumple. Otra, para dar esperanza a los que quedan vivos, pues sus seres queridos han fallecido. En mi caso, mis padres. Hay hermanos, hay gente que ama al Señor, que mucha familia ha muerto, un hijo quizás. Entonces les da esperanza para decirles tranquilos que ellos van a resucitar. Quinto, creo, para confirmar que seremos trasladados a la morada eterna con Dios Padre, o sea, que nos iremos de aquí e iremos al reino de los cielos, para confirmar que eso es real, porque el Señor dijo, me voy pues a preparar morada para vosotros y después volveré y os tomaré a mí mismo, dice San Juan. Eso dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor se va a preparar un lugar para nosotros. Y sexto, que iremos a disfrutar de las bendiciones eternas a una resurrección de vida, donde no habrá llanto ni dolor, dice la Biblia, donde no habrá tristezas ni melancolías, nada de eso, sino que todo será victoria, de gozo, alegría, de felicidad y de paz. Así que quiero dejarles con esta primera resurrección. Vamos a tener el despertar de los muertos 3, que vamos a mirar así todas las resurrecciones que hagan falta. Entonces, el Señor espera que nosotros seamos resucitados y morimos, o seamos llevados en el rapto de la iglesia. La resurrección es una realidad. Jesucristo resucitó al tercer día. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano, dice la Biblia, sería este evangelio. En vano sería todo esto. Pero Cristo resucitó y nosotros también vamos a resucitar. Por eso no le tememos a la muerte. No le tememos si morimos. Para nosotros no es muerte, para nosotros es dormir. Porque la muerte espiritual consiste en la separación eterna con Dios. Y nosotros debemos estar unidos con Dios aunque llegue la muerte. Por eso para nosotros no es muerte espiritual, sino que es que vamos a dormir. Así que algún día
dormiremos, pero Dios nos va a levantar. Y aunque estemos en los sepulcros, y aunque no interesa la forma en que hayamos muerto, el Señor nos llamará y nos levantaremos. Y entonces este cuerpo que tiene tantos defectos, que tiene tantas fallas por el pecado, que hay tantas enfermedades que nos inundan, que no podemos tener la felicidad completa, algún día este cuerpo va a ser transformado. Tendremos un cuerpo glorioso y maravilloso. Así que yo quiero en esta mañana o en este día orar por usted. Quiero orar para que usted, si muere, sea en Cristo Jesús. Y si está vivo cuando llegue el rapto de la iglesia, no sea los que se queden, sino que sea de los que se van con el Señor. Permíteme orar por usted. Padre Celestial, yo oro por todas las personas que están escuchando este video, que están viendo este video. Que ellos tengan ese privilegio bonito y hermoso, que si mueren, de ser resucitados, no para la condenación, sino para la vida eterna. Y que si están vivos, no se queden del rapto de la iglesia, sino que vuelen contigo a la patria celestial. Porque el rapto es un evento que va a venir, Señor, y que más adelante iremos a tocar. Yo bendigo a todas las personas que me escuchan, que me ven, Señor, y que todos aquellos que están alejados del Señor, que es hora de volver aún más con todas estas señales que estamos viendo. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje y después miraremos el despertar de los muertos, parte 3. Bendiciones. Chao, chao.